Listo, padre. No importa que está saliendo usted, luego lo organiza, ¿ok? Yo no me veo, padre. Yo sí lo veo. Ah, sí, usted sí. Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches. Quiero pedir disculpas. Hoy, por razones especiales, no voy a estar presente directamente. Es la última clase según lo que habíamos hablado la última vez. Entonces, vamos a hacer esta sesión asincrónica. Les agradezco también que a través de el correo puedan ustedes en esta semana concluir, especialmente los que deben algún trabajo. La idea es que pues todos pasen. Yo he estado satisfecho con la mayoría de los estudiantes y entonces, para no atrasar las notas de los compañeros, les agradecería que esta semana completaran sus trabajos. Quiero concluir el tema del pecado desde la antropología. Estamos hablando del pecado desde la antropología cristiana o de la antropología teológica. No es que haya mucha diferencia entre la concepción del pecado desde la concepción de la teología dogmática o de la cristología. Pero sí, como ya hemos visto, el rompimiento y la concepción ética y la concepción moral. Nada más para indicar que respecto al pecado en la antropología teológica, en la teología del pecado se ve como un rompimiento de la imagen, que ya lo tratamos en los primeros temas. Y el tema de la gracia, desde la antropología teológica, viene la armonía, el equilibrio, la felicidad, la unión, la comunión consigo, con los demás y con el Dios Trino. Tal vez es un elemento esencial. La teología de la gracia es rompimiento del caos original provocado por la rebeldía frente al Creador. Es como que si la criatura le volviera las espaldas al Creador. Entonces, cuando entendemos el paraíso, es ante todo un símbolo de esa armonía. Es una armonía donde se espera que la humanidad viva de su esencia. Y la esencia de la humanidad es vivir en armonía, según la imagen que Dios puso en el alma a la criatura. Esta filmina es esencial y es sintética. Entonces, desde este punto de vista, el ser humano está llamado a vivir en diversas dimensiones. Esa armonía en el aspecto cósmico, en el aspecto personal, en el aspecto social. Está llamado a vivir en gracia, o sea, en una permanente armonía, evitando el caos. Aunque la consumación de esa armonía serían las postrimerías, en la visión escatológica, en la consumación de los siglos. Entonces, hay una relación entre
salvación y pecado. Podemos decir que desde el punto de vista, la plenitud de la salvación es en las postrimerías, en la consumación, en la escatología. Y el pecado sería lo que se antepone a llevar a cabo esa vida llena de gracia. Tenemos que recordar que hay una inhabitación del espíritu. Y como hay una inhabitación del espíritu, el ser humano se puede reconstruir. No es un ente, una criatura. Su condición creatural no es esencialmente mala, sino esencialmente muy buena. Y vio Dios que todo era bueno. Entonces puede haber gestos y actitudes y conductas malas y muy malas. Pero eso no se pierde por la inhabitación. Somos templo del Espíritu Santo. O sea que podemos romper el caos, podemos volver a la armonía original. Ahora vamos a ver la enseñanza bíblica del pecado originante, o lo que hemos llamado pecado original. Esencialmente de Génesis 2 y 3 no es donde realmente se origina la enseñanza del pecado original. Más bien, la concepción del pecado original hay que reinterpretarlo a la luz del acontecimiento Jesucristo. Esencialmente, Génesis 2 y 3 hay que plantearlo con las ideas del pecado y la universalidad presentes en el Antiguo Testamento, especialmente en la literatura sapiencial. Algunos elementos, especialmente de la literatura profética, hablan sobre la contaminación como una responsabilidad que es genéticamente, podemos llamarlo, genéticamente espiritual. Los padres contaminan a los hijos. Hay una contaminación para que esa desobediencia y ese querer volver al caos, rechazando la armonía, es responsabilidad de los padres contaminantes, que no son luz, sino que vuelven a las tinieblas. Entonces, a través de la historia de la salvación, es donde se va descubriendo el pecado originante. En el Génesis 12:3 hay una teología de la contaminación. Hay una solidaridad con el bien y hay una solidaridad con el mal de los primeros padres por el uso de la libertad. Esto es un elemento central. Si somos solidarios con el bien, también somos solidarios con el mal. Entonces, hay una, buscando el génesis del pecado, entonces hay una visión retrospectiva.
del presente hacia atrás. Perdón, así como los pastores, un rey es un pastor, dan malos ejemplos a los que gobiernan, entonces hay una conclusión. El pecado original es la teología del pecado original desde la antropología. Es una visión retrospectiva. Si David dio mal ejemplo matando a la esposa de Urías, así debió ser en el principio. Si los reyes dan malos ejemplos a los que lo gobiernan, son pastores, hay una conclusión, y esa conclusión es que en el principio siempre fue así. Los que debieron de dar buen ejemplo han dado mal ejemplo y contaminan. Entonces, la concepción de pecado original hace que un acto pecaminoso de la creación originaria e inicial de alguna manera determina en la sucesión de los hechos en la historia salvífica un rechazo, una oposición al plan de Dios y no una respuesta amorosa al Dios que quiere que vivamos en armonía y felicidad, que es a lo que está llamado el ser humano. Esencialmente en Génesis 4, 8, 23, 24, hay una afirmación contundente que, por ejemplo, en la psicología freudiana le ha causado gran impacto, porque se afirma que el causante es el hombre del pecado originante, que no responde a lo que Dios está comunicando, que es la vida y que podamos entrar en comunión con el Creador. Eso sería vivir en armonía. Algo le pasó al hombre. Algo no captó en la esencia el hombre, que se rebeló contra el Creador. Y de esta manera, Dios no es el origen del pecado. Yo les indicaba que en el Moisés de Freud, sería importante que lo leamos, es una concepción casi como el Dios de Moisés, como ese Dios sí sabía, porque Dios solo lo sabe, que el ser humano iba a fallar, porque lo dejó fallar. Entonces, como que Dios ya tenía planeado, dice Freud, que el ser humano fallara. Pero no era así la literatura judía, hebraica, sino lo que quiere indicarnos es el único responsable del pecado es el hombre que rechaza la armonía y acepta el caos. Pero Dios no es el originante del pecado. Entonces, ¿en qué consiste el pecado originante? Le he propuesto a ustedes 6 puntos que son importantes. El primero es el endiosamiento del ser humano. Perder la ruta. Es imagen de Dios, pero no es Dios. No es el ser humano
no es Dios, porque lo que pasó es que el ser humano se fue muy igualado, dirían popularmente. Quiso ser como Dios, más bien en lugar de querer ser como Dios, quiso ser Dios, confundir los papeles. El segundo elemento es la autorreferencia, que es muy importante. También lo podemos llamar autosuficiencia. Es el ser humano niega la deidad para imponerse su propio plan. Eso el Papa Francisco y el mundo jesuita y otras teologías lo llaman autorreferencial. Cuando el ser humano se vuelve autorreferencial, hace su propio plan, su propio mapa. El tercer elemento es volverse incomunicado. Podemos decir una visión narcisista. Es una comunicación adintra consigo mismo. Y no quiere la comunicación con los demás. La comunicación nos hace abrirnos a la deidad, a la divinidad, a la trascendencia, a la escatología, al hermano, para contagiar de una vida nueva. El otro elemento es la ruptura diabólica, o sea, la ruptura que genera escisión, la ruptura que genera división, la ruptura que genera maledicencia, guerra, violencia, contradicción de su imagen y de su esencia. Entonces, hay una condición totalmente violenta donde se rompe la comunión consigo mismo, con el mundo, con la creación, con Dios y con los otros. El otro elemento, que sería el quinto, es que se nos ofrece amor y una amistad eterna y se rechaza esa alianza amorosa. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, dice el libro de la Alianza del capítulo 19 al 25 del Éxodo. Es rechazar esa amistad y esa alianza de amor. El otro elemento es rehusar el don de la gracia con la que fue creado. O sea, elegir el caos frente a la armonía. Eso podríamos decir que son los elementos de la visión antropológica cristiana respecto al pecado originante. Algunos otros elementos. El Nuevo Testamento, digamos, tanto en los libros del Evangelio, en los sinópticos y en Juan, no se plantea tanto el pecado, sino un llamado a querer que el ser humano vuelva a la armonía original, que acepte la salvación y la liberación en Cristo. Pablo insiste un poco más en el pecado. La literatura paulina insiste especialmente en Romanos, Corintios, Gálatas, sobre el pecado. Pero lo que en los evangelios
se centran en que el ser humano está llamado a la salvación y a la liberación total, inclusive de la muerte, con la resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento, especialmente la literatura centrada en los evangelios, Jesús es la gracia y en él se justifican todas nuestras faltas y hay una recreación definitiva. Hemos sido recreados, reconstruidos, pero hay que aceptarlo. Es importante afirmar que Cristo tomó nuestro pecado. En la cruz viene la justificación por la fe. La justificación frente a la rebeldía del ser humano se adquiere por Cristo, por el acontecimiento salvífico, no simplemente por nuestras obras. No es que tengamos que comprar la salvación, es que la salvación está dada ante el acontecimiento redentor, pasión y muerte y resurrección del Señor. Entonces, como que el pecado tiene un poder contaminante, y ese poder contaminante hizo que todo el hombre compartiera esa vuelta al desorden que llamamos pecado. De esta manera, Romanos 5:12 diría como sintéticamente de todo lo que estamos diciendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Es como una complicidad frente al pecado. Hay una contaminación y una, podemos decir así, una herencia, en el cual algo sucedió en que el ser humano contaminó a toda la creación. Entonces, por el primer pecado de los primeros hombres, este arrastra a toda la humanidad. Podemos decir que el mal tiene una fuerza destructiva. Es como cuando hay una erupción volcánica que desde el centro de la tierra brota lava y eso, digamos, incandescente, contamina toda la tierra. La quema, la destruye. Entonces, esa opción fundamental de Adán frente a la relación con Dios, esa fuerza del mal que lleva a Adán a oponerse a Dios, es lo que hace que los seres humanos se contaminen de esa rebeldía de uno. Y hay una teología de la universalidad que sería el hombre Adán, el hombre viejo, que rechazó la redención, prefirió vivir en el mal uso de la libertad. En el Nuevo Testamento hay una insistencia, claro, al pecado de uno, en el cual por contaminación y en la teología de la universalidad, todos son contaminados, pero
En el Nuevo Testamento le agrega que por la obediencia de uno, Cristo, al plan del Padre, todos son contagiados de la salvación, en lo que llamamos la justificación por la fe, en lo cual a través del acontecimiento Cristo, hay una liberación de lo menos humano, donde se vence el pecado como una fuerza malévola, y entonces por la obediencia de uno, Cristo, se vencen las consecuencias. Y de esta manera se restablece el querer de amistad entre Dios y el ser humano. Esta sería como la solución al pecado original. Pero hay que tener una opción fundamental a Dios. Así como Adán tiene una opción fundamental frente a Dios, de no querer aceptar el plan de Dios, es necesario querer la amistad entre Dios y nosotros. En el Nuevo Testamento, entonces, dice que el acontecimiento Cristo y la armonía de la fuerza del amor de Dios sobrepasa todo pecado. Entonces, por eso se dice que nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni el pecado. La gracia, el acontecimiento, Cristo es más fuerte que el pecado. Es más significativo, más contundente, más fundante la obra salvadora de Cristo que la opción fundamental del primer Adán. No hay comparación, pero eso solo lo podría hacer el Hijo de Dios. Ni los profetas, ni los jueces, ni los reyes, sino la persona de Jesucristo, el Mesías y el Señor. Entonces, de esta manera, rompemos esa fuerza malévola a través de la fe. Rompemos con eso. Entonces nos vamos a adherir a la gracia. Esa fuerza malévola nos está apoyando, pero ya ha sido vencido. Ahí la teología de las tentaciones. Él nos ofrece la gracia. Ese nos ofrece la vida divina. La gracia es la vida divina. Nos ofrece la fuerza de Dios. Nos ofrece la libertad, el amor, la salvación, que es más fuerte que esa tendencia original de la opción fundamental de Adán. El hombre viejo, el hombre caótico, el hombre no comunicado, el hombre de fuerzas negativas, malas, la mentira, la corrupción, la maldad, el odio. Es más fuerte la gracia que todo ello, junto, pero solo lo podría realizar la persona de Jesús. Claro que esa fuerza desobediente de tendencia hacia el caos, hacia la autodestrucción y destrucción, inclusive de la creación, proviene de Adán. Está ahí presente. Está presente en usted y en mí. Está presente en todos. Si uno se deja, esa fuerza pecaminosa sale a relucir. En hechos, en opciones fundamentales, en actitudes moralmente destructivas y autodestructivas.
El camino para vencer todo eso es la gracia de Dios. Para eso la vida sacramental. Para recibir esa gracia de Dios que nos hace que volvamos al estado armónico del paraíso, como fue pensado por Dios. El Concilio de Trento es interesante porque creo que es importante anotarlo aquí. Vamos a ver porque, digamos, es un progresivo en la concepción tanto bíblica como magisterial y teológica. Vamos a hacer referencia. Vamos a ver cómo lo ve el Concilio de Trento. Esta es la declaración. Es una de las declaraciones más importantes. El Concilio de Trento fue un concilio universal de la Iglesia Católica, desarrollado en los periodos discontinuos durante 25 sesiones en los años. (1545 y 1563). Tuvo lugar en Trento, una ciudad norte de Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre, regida por un príncipe obispo, que eran los estados pontificios. Se convocó como respuesta a la Reforma Protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros condenando la herejía de la Reforma. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe haber definido la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, la tradición, los sacramentos, el celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de los seminarios y la delimitación de los campos de aplicación de los teólogos. El concilio definió las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia, en especial las prácticas rechazadas por la Reforma: presencia real de Cristo en la Eucaristía, justificación por la fe y por las obras, conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias y la veneración de la Virgen María y los santos. Muy importante porque desde 1563 al día de hoy, pasando por el Concilio Vaticano I, pasando por el Concilio Vaticano I, se llegó hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio de Trento ha estado dirigiendo la vida de la Iglesia sustancialmente. Un elemento que es necesario tratar, porque el Concilio de Trento trabaja la doctrina del pecado, es frente a los pelagianos, cuando se dice que determinó algunos aspectos de teología dogmática, no solo es en contra de la Reforma, sino frente a los pelagianos. Los pelagianos es una doctrina herética del siglo V, que fue condenado en el año 417, que negaba la existencia del pecado original. Entonces, en 1563, el Concilio de Trento reafirma frente a los pelagianos el pecado original, lo reafirma, y está contenido hoy en el catecismo. El pecado original como falta que habría afectado solo a Adán, dirían los pelagianos. Lo que está indicando es que no afectó a toda la humanidad. Para ellos el bautismo digámoslo así, el bautismo
digamos, para ellos no tendría sentido. Si es solo para Adán el pecado original, el bautismo sería teológica y dogmáticamente innecesario. Entonces, no solo se niega el pecado original, sino el bautismo. También otro elemento de los pelagianos, que está claro posteriormente en el Concilio de Trento, 1563, es que la gracia no tendría ningún papel en la salvación. Que lo único que era necesario era vivir, actuar bien, vivir bien, siendo éticamente bueno. Pero que la gracia de Dios no es necesario. Y tampoco es necesario el bautismo, porque el pecado original solo afectó a Adán. Si solo él pecó, solo él falló. El pelagianismo en el siglo V, lo que es una herejía que ve a Adán, solo él cometiendo solo un mal ejemplo. De esta manera hay una respuesta. Romanos 5:12. También San Agustín, que dice que el pecado original también afecta a los niños, porque también ellos están integrados a la obra redentora del Padre en Jesús. De esta manera, frente al pelagianismo, Adán es el cápita de los pecadores y Cristo el cápita de los santos y fieles. Respecto a Trento y Lutero, respecto al pecado, San Agustín y Concilio de Trento asume la idea de San Agustín, lo que está diciendo que la concupiscencia de la carne y el desorden interno de los seres humanos y de toda la humanidad es consecuencia del pecado original, frente al pelagianismo y frente a Lutero. Lutero afirma que el hombre está totalmente corrompido por el pecado. Trento afirma que la humanidad está herida, pero se mantiene íntegra en lo esencial. Para Lutero no. En lo esencial está dañada. Trento afirma que el hombre va a ser justificado y va a ser transformado en la esencia del hombre, en la imagen, por el evento salvador de Cristo. Lutero niega eso, o sea, el ser humano está totalmente corrompido por el pecado. Trento y la teología dogmática actual y el catecismo de la Iglesia Católica afirma que por la obra redentora de Cristo, la imagen es reconstruida. Es un elemento central. Es importante en este tema, especialmente tratado en el Concilio de Trento, llaman concupiscencia a sentir exceso de deseo. No es el deseo, exceso de deseo, no gratos a Dios. Es muy importante esto. No es no sentir deseos, es exceso de deseos, no gratos a Dios, porque hay deseos gratos a Dios. Concupiscencia o cupere, desear en latín, con el prefijo con, se refiere a la propensión natural de los seres humanos a exagerar y a entregarse a los deseos y a partir de ahí a obrar el mal como consecuencia del pecado original. Esta es una definición muy clara sobre la tendencia del ser humano a obrar el mal
A consecuencia del pecado original es lo que llamamos concupiscencia. Es un exceso, una exageración, un cupere, un desear, pero o sea, exageradamente. Es llevar el deseo a lo máximo. Claro que hay deseos como concepción de sentir agradables a Dios. No es que se elimine el concepto de placer, pero no es un placer, digamos, maximizado. Es como decir, es todo el placer, todo el deseo, la concupiscencia. Y no, o sea, todo hay que regularlo. El placer hay que regularlo. En 1983, cuando viene el Papa, le dice a los jóvenes en el Estadio Nacional, sí al placer con reglas morales. ¿Ve? Porque la concupiscencia es sí al placer a la libre. Por eso la etimología de concupiscencia, que sería desear, pero amplificado a lo máximo. Eso es la consecuencia del pecado original, donde se rompen todas las reglas. La doctrina del pecado original pone en relieve la función salvadora de Jesucristo en 4 niveles. La comprensión de la doctrina del pecado original en 4 niveles. Primero, el nivel cristológico. Solo hay salvación por Jesucristo, por nadie más. Y la salvación proviene de Jesucristo, no de la iglesia, como se afirmó, sino de Jesucristo. La iglesia es instrumento de la salvación. La salvación la da Jesucristo. También en el nivel sacramental. El bautismo borra el pecado original, mas no la concupiscencia que permanece. Esa es la diferencia. O sea, esa tendencia natural que es lo que contamina a exagerar el deseo y el placer. La concupiscencia permanece, el pecado original se borra. En el nivel antropológico, la humanidad está sometida al pecado, es frágil e hizo ruptura. Este elemento es importante, es como que hay un acto de ruptura permanente. Es lo que llaman algunas personas el acto diabólico, el acto de ruptura, de hacer ruptura, de hacer destrucción frente a la comunión, a la unidad. Y el nivel etiológico se busca la causa de la situación de pecado en que está la humanidad. El nivel que es el nivel etiológico, es el nivel busca la raíz, es la situación actual de la vida humana, muerte, destrucción, rechazo, materialismo, es resultado de la concupiscencia. También el pecado original está en las estructuras. El pecado original llega a tomar cuerpo en la estructura del mundo y la sociedad. Eso es desarrollado muchísimo en el documento de Medellín, el pecado estructural. O sea que el mal toma fuerza en estructuras que promueven el mal, donde se pierde la imagen del ser humano. Entonces el hombre, a través de esas estructuras del mundo y de la sociedad, y que puede estar presentes también en la iglesia, hace que el hombre se corrompa y ya no acoge por la concupiscencia los valores del reino y lo enfrentan al plan de Dios. Este elemento, esta idea es muy interesante. ¿Cuáles son los efectos del pecado original?
la pérdida de la inmortalidad, la concupiscencia. La concupiscencia es la insubordinación de los deseos inferiores, son las tendencias superiores o racionales. Lo contrario es la integridad, superación de las tendencias inferiores a las tendencias superiores. O sea, lo más bajo del ser humano domina las tendencias superiores. La concupiscencia disminuye la libertad producida por el pecado para optar por lo bueno y hacer el bien. Generar contradicciones y división viene del pecado original, falta de libertad interior para hacer y elegir el bien, más bien elegimos lo malo. Por eso el Padre Nuestro, líbranos el malo. Líbranos, Señor, de todos los males, que la petición que le hacemos en cada Eucaristía, para que no sigamos los impulsos del caos, sino también para que podamos vencer y seguir los impulsos del Espíritu. La concupiscencia nos impide seguir los impulsos del Espíritu. Bueno, de esta manera vamos a dejar aquí esta reflexión sobre el pecado y el pecado originante. Bueno, nos quedaba el tema de la gracia, lo sobrenatural, la escatología. Es importante ver en la antropología el tema de la gracia, donde la gracia posibilita el ejercicio de la verdadera libertad para acoger el plan de Dios. Gracias a la gracia, o sea, a Cristo, nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Cristo es la gracia de Dios en cuanto a la epifanía del Padre, dice la carta de Tito 2:11. El tema de la gracia es vivir en la luz de Cristo, es vivir vinculados a la persona de Cristo, es la benevolencia de Dios en favor del hombre y el fruto de la voluntad salvífica y universal a Dios. Es que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y a través de la gracia estamos adheridos a la cabeza. La gracia y la vida sacramental nos hace que estemos totalmente compenetrados con la cabeza, que es Cristo. Entonces, Lumen Gentium 16 nos hablaría que es fruto de la unión con Cristo. Recibimos la gracia y nos mantenemos a través de Cristo en gracia, porque estamos incorporados a Él. 1 Corintios 2:7, estamos predestinados a la salvación. Dios quiere la salvación para todos, ya que por Él y para Él todos fuimos creados. No hay predestinación al mal ni a la condenación. No estamos predestinados a la condenación, sino predestinados a la salvación. Calvino se afirma que Dios predestinó a unos a la salvación y a otros a la condenación, ya que todos los hombres no han sido creados en iguales condiciones. Ahí es una diferencia entre toda la visión de la reforma o de alguna visión de la reforma, especialmente la tendencia de Zwinglio y de Calvino. Es lo que decía Calvino, al igual que otros autores como Zwinglio afirman que cada uno ha sido creado y predestinado para la muerte y otros para la vida, como que si fuera una salvación de usted o de mí a la salvación y de ustedes y mi persona.
a la condenación. Entonces Dios predestinó a unos a la santidad y a otros al infierno. Fue un teólogo francés, uno de los gestores de la Reforma Protestante, muy fuerte. Hoy el calvinismo entre los grupos sectarios. Entonces, solo formando parte de esos grupos, los 144,000 vamos a ser salvos. Es una interpretación de Calvino respecto a la condenación. Entonces, es un elemento central. La gracia es la primera y la última palabra de Dios sobre el hombre. Es muy interesante. Dios le da la gracia como elección iniciativa de él, ya que es padre y ama al hombre como un amor eterno. Por eso, resultado de la gracia es la compasión, la reconciliación y el perdón. Estamos llamados a ser compasivos, a reconciliarnos y a perdonarnos. Y a vivir de esa manera. Y esa justificación del pecador por la obra redentora del Padre en Cristo es gratuito, es un acto gratuito. Tendríamos que entonces terminar. No es mi intención trabajarlos todo el tema de la gracia, pero Dios es fiel y justo cuando perdona al pecador y no se desquita. En la teología calvinista luterana, Dios se desquita por ser el ser humano rebelde a él. Dios se desquita. Bueno, muchas gracias. En la segunda parte del día de hoy, voy a invitar a un sacerdote sancarleño, pero que forma parte de la comunidad jesuita en Honduras. Antes de entrar al seminario, él estudió biología y yo quisiera que el padre José Pablo Chávez compartiera un tema que para mí es sintético y es en esta segunda parte, que lo hemos dejado sin ver, en la relación ciencia y fe. Entonces, en esta segunda parte voy a dejar esos temas para concluir estas 15 lecciones con el tema de la relación ciencia-fe. Ahí nos estamos viendo y recuerden por favor ponerse al día en sus trabajos y conectarse conmigo a través del correo institucional. Ya les he enviado alguna información respecto a sus trabajos y yo espero que lo complete. Merece ganar usted este curso con su esfuerzo. Que ahorita nos vemos en la segunda parte de la clase número 15 del tema de antropología cristiana, antropología teológica. Ya ahorita nos vemos.